Todos somos animales, con la activista Sandra Segovia. Intégrate a este programa y aprende junto a nosotros que todos los animales contamos con la misma capacidad de sentir y por lo tanto debemos respetarnos de igual forma. Todos somos animales. Sí, también tú. Hola, ¿qué tal amigos de Todos Somos Animales? Me da muchísimo gusto saludarlos ya en esta emisión número 16 de la cuarta temporada. Desde luego nuestro agradecimiento a nuestro amigo Daniel Flores por brindarnos este espacio y a la producción de Radio 13 Digital y de la barra informativa de War Room en Radio 13. Los invitamos a hacernos llegar sus comentarios a las redes sociales de la estación, pero también a las nuestras. Todos Somos Animales MX en Facebook y @segoviasan en Twitter y en Instagram. Si puede, des una vuelta a nuestros canales de YouTube y a nuestro podcast en Spotify. Le va a gustar. Y la verdad es que me da muchísimo gusto presentarles a nuestro invitado del día de hoy, al que ya conocía a través de su libro, pero que me da mucho gusto conocerlo ahora de manera virtual. Déjenme se los presento. Él es educador y activista español con formación en ciencias políticas, sociología, psicología y nutrición. Actualmente radicado en Jerusalén, donde también ha sido cofundador del Partido Vegano, autor del libro La Revolución Vegana, que se los recomiendo mucho y hablaremos de él en esta emisión, entre algunos otros, y del blog vitaminavegana.com. Bienvenido, Joseph de la Paz, a Todos Somos Animales. Hola Sandra, muchas gracias. Un placer estar aquí y también conocerte, no en persona, pero virtualmente. Bueno, pues aquí contigo. Ahora sí nos queda conocernos con esto de la pandemia, todos nos conocemos virtualmente, caray. Sí, ¿verdad que sí? Sí, en mi época, hace muchos años, les cuento, que nos conocíamos por mail, nos sabíamos las direcciones de mail de las personas porque así era como nos íbamos contactando. Y bueno, pues ahora ya tenemos la fortuna cuando menos de vernos cara a cara y de manera virtual. Sí, mira, si pudiéramos vernos en persona sería ideal, por supuesto, pero suerte tenemos, ¿no? De poder estar así. Oye, pues imagínate, tú en Israel, yo en Ciudad de México, pues está buenísimo que podamos tener esta conversación. Sí, claro que sí. Oye, claro que cuéntanos, sí. Joseph, ¿cómo te inicias en el veganismo? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer esta transición ya radical hacia el mundo del veganismo? Bueno, en mi camino en el veganismo fue bastante repentino y fue gracias a Gary Yourofsky, a la famosa charla que hay en internet de Gary Yourofsky. Si alguien no la conoce, creo que aparece como la charla, el mejor discurso que vas a oír jamás, algo así, Gary Yourofsky. Un día antes, recuerdo que estaba con mi pareja, estábamos mirando en internet y encontramos un artículo que hablaba de la carne y hablaba de los antibióticos en la carne y las hormonas, y lo leímos, nos quedamos horrorizados y ese día salimos de casa y dijimos, no vamos a comer carne, ¿vale? Comimos pizza con queso y tal por la noche, pero en general digo que yo fui un día vegetariano. Hay gente que hace como un proceso. Yo fui vegetariano por un día, porque ese mismo día, también gracias a mi pareja, me dijo, oye, hay una charla que he visto en YouTube que parece interesante. La puso, vimos como 10 segundos de Gary Yourofsky hablando, y dijimos, ok, lo vamos a ver mañana por la noche cuando volvamos del trabajo. Y así fue, realmente, por la noche, después de trabajar, los dos cenamos. Y recuerdo que y después íbamos a la charla, y recuerdo que durante la cena, Eden, mi pareja, me preguntó, entonces, ¿qué? ¿Vamos a dejar la carne? ¿Qué te parece? Y yo le dije, sí, me parece que sí. Y además, y señalé la mesa, porque en la mesa prácticamente era todo vegano, creo que había algo de mantequilla. Dije, sí, sin carne. Y me dijo, ¿y el pescado? Y dije, bueno, el pescado, ¿sabes? Español, aquí en España se come mucho pescado. Me encanta, siempre me ha gustado mucho el pescado. Y dije, pescado, no sé. Y me dice, ¿y el queso? Y ahí le dije, no te pases. Sí, tranquila. No exageres, ¿no? O sea, don't push it. O sea, hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Pero claro, después de media hora nos sentamos en el sofá, vimos la charla y
bueno, y mi vida cambió, realmente mi vida cambió. Se me abrieron los ojos, se me abrió el corazón. Es como la píldora, ¿no? En Matrix, que dice the blue pill o the red pill, ¿no? La píldora roja. Ujú. Si la tomas ya nunca más, nada más va a volver a ser lo mismo. O sea, si quieres seguir viviendo en la ignorancia o igual que no veas la charla. Y además una anécdota curiosa que recuerdo de esa noche fue que mi pareja estaba embarazada de mi primera hija, Halel. Y durante la charla, ella me dijo que empezaba a sentir las primeras contracciones. Mi hija nació 3 días después. Wow. Y de alguna manera siento, y además mi hija, que ahora ya tiene 8 años, cada tanto me cuenta, ¿sabes, papá? Hoy en el colegio, en la clase, hablamos de en la barbacoa que yo comía vegano y me preguntaron y ya la veo que va para activista, ¿no? Porque, bueno, y ya desde el vientre de su madre ya creo, todos sentimos que había ahí algo. Así que sí, fue gracias a Gary y después ya no había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Claro. Oye, pero no te quedaste solo con eso. Hiciste un blog, hiciste un libro. O sea, ¿qué fue primero, el blog o el libro? Realmente estuve como varios meses, más de un año creo, en una etapa que creo que mucha gente vegana la tiene, que es de empezar a devorar información, ¿no? Devorar vídeos, leer, buscar, claro, la comida, porque de repente dices, claro, ¿y qué voy a comer? Sí, o sea, para mí hay gente que se lo plantea mucho y lo entiendo. Para mí realmente me parece algo bastante simple. Bueno, pues cereales y legumbres, frutas, verduras, y pensé, vale, no hay ningún problema. Pero me puse a leer mucho, a consumir mucho durante mucho tiempo. Y creo que fue 1 año y medio después, de repente, que hubo una noche que realmente tuve esta, no sé si llamarle epifanía, pero tuve esta visión muy clara que me iba a dedicar a escribir un libro y que el libro se iba a titular La Revolución Vegana y iba a plasmar todas las ideas que me estaban en la cabeza, que bueno, ahora lo podemos comentar un poco más. Sabía además que mi esposa estaba ya embarazada de una segunda hija y yo ya pensaba, claro, ¿en qué mundo va a nacer ella? Y entonces yo ya me sentía mucho más implicado, empecé ya, digamos, a interesarme por activismo y dije, ok, el libro ya, o sea, me apareció, lo vi, lo sentí energéticamente. Y a raíz de la idea del libro, mientras que empecé a escribir el libro, pues empecé con el blog de Vitamina Vegana, también empecé con el podcast de veganismo que hago actualmente con Joan Boluda. Que la historia con Joan Boluda, por cierto, es muy curiosa, porque cuando ya pensaba en hacer un blog, porque pensé, bueno, que voy a escribir el libro y voy a hacer un blog, me parecía que era como un pack. Entonces, recuerdo que en aquel entonces yo empecé también a escuchar podcast, encontré a Joan Boluda, que él tiene un podcast diario de marketing online, y él siempre decía, bueno, tal, preguntas, vale. Entonces le escribí, no me acuerdo, le escribí con unas preguntas, oye, tal, del nombre, del qué vamos a hacer. Le digo, es para un blog de veganismo y quiero hacer un podcast. Él me respondió muy amablemente y me dijo, me respondió a las preguntas y me comentó, por cierto, yo soy vegetariano. Yo recuerdo que le pregunté, sí, vegetariano, qué bien, ¿y por qué? Me dijo, nada, porque eso de comer animales no mola y tal. Ok, ahí quedó la cosa. Creo que hubo un intercambio posterior de mails. 2 meses después, yo todavía no había empezado el podcast, seguía con la idea, pero no había podido llevarla a cabo. Y 2 meses después, él me escribe un mail y me dice, oye, tú querías hacer un podcast sobre veganismo, ¿no? Dice, yo me he hecho vegano, ¿hacemos un podcast? Y ahí fue, Wow. y ahí fue como quedamos, nos vimos un día en Skype para conocernos y decidimos tirar para adelante. Oye, fantástico. Por cierto, quien quiere escuchar los podcasts están en una plataforma que se llama veganismo.org. Ahí los pueden encontrar, están bien interesantes por quien se quiera dar una vuelta. Oye, pero cuéntanos del libro. A mí la verdad es que el libro me gusta porque, bueno, desde luego que trata la temática de los derechos de los demás animales y la postura del veganismo a partir de eso. Digamos que eso está incluido. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, que no todo el mundo sabe. Hay una primera parte donde hablas de esta sobrevaloración que tenemos hacia la proteína, ¿no? Que todo el mundo está muy preocupado, como que la proteína es una cosa que todo el mundo mortifica y pareciera que es algo que no es tan importante. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Correcto. Sí, el tema de la proteína, a ver, quiero que
cualquier vegana que nos esté escuchando ahora podrá testificar que es quizás la pregunta que más nos hacen, ¿no? La gente que no es vegana dice, oye, tal, ¿y la proteína? La proteína. Existe una pequeña, gran obsesión con la proteína en nuestra sociedad en general. Entonces, claro, cuando eres, y además la proteína siempre se relaciona con proteína animal. Correcto. ¿Vale? De hecho, hace muchos años ya hacía unos talleres para niños y era parte de la clase, digamos, que yo tenía que dar, era de dónde viene la proteína, principalmente de los productos de origen animal y también de legumbres. Entonces, una de las cosas que yo descubrí leyendo e investigando sobre el tema de la proteína era que hay varias maneras de calcular la proteína, pero normalmente se calcula, si tú miras cualquier producto, incluso por internet, buscas, no sé, lentejas, ¿cuánta proteína tiene? Normalmente todo el mundo funciona con el sistema de dar el número de gramos de proteína por 100 gramos de producto, ¿no? Por ejemplo, las lentejas pues, pueden tener 20 y tantas gramos de proteína por 100 gramos de lentejas. Lo que yo concluí después de leer mucho era que el sistema más correcto para contabilizar la proteína es contabilizarlo no por gramos, porque tú no dices, voy a comer 300 gramos de comida. Cualquier nutricionista te va a decir que una persona normal pues, tiene que consumir 2.000 calorías al día, o 2.500, o lo que sea, depende, pero hablamos en calorías. Entonces, lo que deberíamos hacer es decir, ¿cuántas calorías yo consumo? 2.000, por ejemplo. Ok, ¿cómo llego yo a esas proteínas que yo necesito? Que también esa es otra cuestión, cuál es la recomendación oficial y cuál es lo que realmente necesitamos. Y entonces cuando empiezas a calcular la cantidad de proteína por calorías, de repente el ranking de alimentos con proteína cambia totalmente. Y resulta que, por ejemplo, el brócoli, que tiene muy pocas calorías, tiene la tasa, la proporción de proteínas es altísima. Entonces, claro, si lo empiezas yo recuerdo un vídeo que vi que también me abrió mucho los ojos en ese sentido, de Bite Size Vegan, no sé si conoces este canal, ahora mismo no está activo. Es una chica americana que dijo, ok, yo necesito tantas proteínas al día, tantas calorías, y lo voy a consumir comiendo lechuga y dátiles. Ok. Sí, ok. ¿Qué dices? Lechuga y dátiles. Ok, por supuesto, no recomiendo a nadie alimentarse exclusivamente de lechuga y dátiles. Sí, correcto. Aunque están riquísimos los dátiles y la lechuga también, pero hizo el experimento para decir, ok, consumiendo durante un día lechuga y dátiles, llegó a las calorías que ella necesitaba y llegó a las proteínas que ella necesitaba. Ok. Entonces, eso es en primer lugar, ¿no? El tema de cómo lo calculamos. Si lo calculamos con respecto a las calorías que necesitamos, de repente nos vamos a dar cuenta de que los alimentos ricos en proteína no son los que siempre hemos pensado. El segundo gran tema es que, claro, hay una obsesión por la proteína. Y la pregunta es, ¿realmente necesitamos tanta proteína? Hay muchos médicos que sostienen que realmente no necesitamos tanta proteína. Y hay experimentos al respecto, pero pienso que todavía no es la posición central adoptada por la comunidad médica. A pesar de eso, yo en el libro me guío por la recomendación oficial de la Organización Mundial de la Salud, que es, si no me equivoco, 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal. E incluso con este cálculo, que probablemente sea demasiado alto, o sea, más de lo necesario, incluso con este cálculo realmente no hay ningún problema en llegar a la cantidad de proteínas que necesitamos. Y por último, quizás el tema que quizás te haya llamado la atención es que analizo cuánta proteína consume un bebé, porque todos entendemos intuitivamente que los bebés y los niños necesitan más proteína, porque están creciendo, claro. Es el nutriente, claro, que construye las células y que nos hace crecer. Si un bebé, no recuerdo los números de memoria, pero haciendo el cálculo de proteínas por caloría, lo que vemos es que en la leche materna no hay tanta caloría. Perdón, no hay tanta proteína como nos están diciendo. Entonces, si un bebé está consumiendo menos proteína de lo que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda a los adultos, aquí hay algo extraño. Entonces, oye, y estas cosas así, curiosas,
las dejas como muy claras cuando haces el ejemplo del tabaco, el caso de cuando analizas el caso del tabaco, ¿no? En la parte final del libro, donde explicas un poco. Cuéntanos de este caso del tabaco, porque es realmente muy interesante. Ok, quizá para situar un poco a quienes nos escuchen, realmente el libro tiene como dos grandes partes, ¿no? Que en la primera parte un poco describo los grandes temas. Efectivamente, ese es el libro. Describo los grandes temas de salud, hablando mucho de la proteína, las enfermedades, lo que es la explotación animal, lo que ocurre con cada animal, una especie si quieres, como una pequeña descripción en palabras de lo que puedes ver en Dominion o Earthlings. Y después de describir toda esta realidad, en la segunda parte lo que intento hacer es mostrar cómo la revolución vegana, cómo el mundo vegano al cual aspiramos puede llegar tomando como modelo otros movimientos de cambio. Y entonces me preguntas por el ejemplo del tabaco, ¿no? Creo que el capítulo se llama por la senda del tabaco. Ajá. Si nos podemos analizar lo que ha pasado con el tabaco, con la adicción del tabaco, y además es genial porque es una adicción, igual que hay una adicción a la proteína o a los quesos o a lo que sea. Entonces, lo que ha pasado con la adicción al tabaco es bastante increíble. Yo hace unos años no sabía que en las primeras décadas del siglo XX había montones de anuncios publicitarios de médicos con el batín, porque además, claro, tienen que ir con el batín para transmitir autoridad. Y ellos, y son anuncios de Camel o de Marlboro, o de lo que sea, y son médicos que dicen, fumar es bueno para la salud, es bueno. Había incluso un anuncio que dice, es bueno para la garganta. Si te duele la garganta, fuma, porque eso te va a ayudar. Claro. Ahora, está claro que estos anuncios, claro, eran médicos, de la misma manera que hay, desgraciadamente, hoy, médicos que todavía nos dicen, no, tienes que comer carne porque si no, no puedes. Yo tuve la doctora, la primera pediatra de mi hija Alel, bueno, la tuvimos que cambiar porque nos escribió un par de emails la doctora diciendo que ella respeta mucho nuestras elecciones, pero que nuestra hija necesita comer carne y pescado, necesita comer animales y que es irresponsable. Ok, cambiamos de doctora, fuimos a otra y, por cierto, cuando fuimos a esta nueva doctora, durante unos minutos le contábamos todo lo que había pasado pensando, bueno, a ver, que esta no nos regañe también. Y después de escucharnos muy sonriente, nos dice, bueno, yo soy vegana también. Eso fue muy curioso. Entonces, claro, lo que el tabaco creo que nos enseña es que, en primer lugar, no siempre confiar en lo que nos están vendiendo, incluso si tiene un batín y tiene el título de doctor, ¿vale? Porque hay dinero que está detrás, hay publicidades pagadas, hay muchos intereses de la industria. Sabemos hoy en día que hay muchos estudios que están financiados por la industria cárnica. O sea, sí, la semana pasada descubrí uno que habla sobre el tema del medio ambiente, que la carne realmente no es tan perjudicial, y al final investigando ves que uno de los autores del estudio tiene otra organización que está financiada por la industria cárnica. Entonces, si con el tabaco ha habido una gran evolución desde 100 años atrás, que veíamos médicos con batín que nos decían lo bueno que es fumar. Veíamos en las películas, yo recuerdo hasta de pequeño, ¿no? Que esas películas de Paul Newman y Humphrey Bogart siempre con un cigarrillo y lo vendían tan bien. Y hemos pasado a un mundo en el cual, bueno, en la mayoría de países está mal visto fumar, está etiquetado. Hay mucha gente que sigue fumando, ¿sí? Yo fumo poco, fumo 2 o 3 cigarrillos al día. Por desgracia no logré quitarme el hábito del todo, pero está claro que todo el mundo sabe que fumar es perjudicial para la salud. Entonces, de la misma manera que ha habido todo un cambio, ha habido un proceso de despertar, de revelar la verdad sobre el tabaco, hago un paralelismo con lo que empieza a ocurrir con el mito de la proteína y el mito de los alimentos de origen animal. Esta es la idea. Ese capítulo es interesantísimo. Corran a buscar el libro porque de verdad está lleno de cosas que no son los argumentos que escuchamos tradicionalmente respecto al veganismo. De hecho,
tocas una parte también que tiene que ver con temas de salud mental. Y eso es muy interesante porque tampoco se habla mucho de eso, del consumo de animales y su relación con la salud mental. Es muy Sí, interesante. sí, quizás es un tema un poco más controversial. Sí, quizás hoy no lo definiría tanto como salud mental, como como salud emocional o casi te diría salud espiritual. Lo que para mí me resulta claro, aunque en este campo existen muchas menos pruebas, menos estudios, es que el hecho de vivir en una sociedad que está consumiendo animales y el hecho de participar en la explotación de los animales te afecta a nivel psicológico. Si no me equivoco, hablabas en particular de la gente que está trabajando en esas industrias, ¿no? Uh -huh. En España hace poco salió, seguramente escuchaste todo el tema de vivotecnia, No, ¿no? sí, Todos los terrible. laboratorios. Estuve con Lucía Arana, que fue la persona que publicó en primicia el artículo y vino al podcast para contarnos un poquito sobre todo lo que pasó. Y una de las cosas que estuvimos comentando también fue que eh, no debemos caer en el error de decir, es que esas personas específicamente, esos individuos son extremadamente crueles, ellos son los malvados y el problema está en ellos. El problema en primer lugar está en el sistema, en primer lugar, y en segundo lugar, es posible que, no me atrevo a decir la mayoría, ¿vale? Pero es posible que una gran parte de personas, incluso de personas buenas que conocemos, si estuvieran en un puesto de trabajo como el de esas personas en un laboratorio, como el de Vivotecnia, también habrían acabado haciendo estos actos de crueldad. Sí, De la seguramente. misma manera que, sí, de la misma manera que las personas que trabajan en los mataderos, quizás nunca se podrían haber imaginado, son además personas que suelen ser marginadas Uh socialmente. -huh, uh Y -huh. luego, claro, la pregunta es, una persona que está tratando a los animales con esta violencia, ¿cómo le afecta psicológicamente y de qué manera luego puede esa persona hacer como el switch del botón, llegar a casa y darle un beso a su hijo o a su hija y cantarle una canción o un cuento sobre una vaca feliz que está pastando? Hay una disonancia cognitiva muy grande. eh, eh, en los trabajadores de la industria está muy claro, pero pienso que esta disonancia cognitiva la tenemos todos, porque la gran mayoría de personas está en contra del maltrato animal. Yo salgo ahora a la calle, señores, ¿quién está en contra del maltrato animal? Todo el mundo Todos. levanta la mano. Pero claro, luego le dices, ok, pero tú te das cuenta que esto es así, y ahí hay una incomodidad muy grande que tiene un precio, y este precio lo pagamos a nivel psicológico, mental y emocional. Sí, desde luego, porque también, pues nos comemos, o quienes comen animales, se comen las emociones de esos animales, ¿no? Y las últimas emociones que tienen esos animales, pues no son muy lindas, que digamos. Exacto lo que dices. Hay un libro que a mí me influyó mucho. De hecho, te voy a contar algo que creo que no se lo he contado a casi nadie. Durante los meses que estuve escribiendo el libro de la Revolución Vegana, me solía levantar muy temprano. Me despertaba a las 5 de la mañana, salía a caminar un poco. Mientras que caminaba, iba pensando en la parte que tenía que escribir. Y luego llegaba a casa y le dedicaba como 20, 30 minutos a leer otro libro, que es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida. Se llama La Dieta de la Paz Mundial. Uh -huh, The World Peace Diet. Está ahora en español. De hecho, uh -huh. tuve la suerte de poder ayudar en la edición española. Y en este libro, Will Tuttle, desarrolla de manera magistral, en mi opinión, el tema de lo que acabas de decir, las vibraciones. Cómo, de nuevo, es algo que quizás hay gente escéptica que quizás dice, bueno, esto no se puede probar, ¿vale? Eh, hay estudios y quizás hay científicos que sí que pueden llegar a demostrar la relación entre cómo influye si tú estás comiendo un alimento que tiene una vibración, que está sufriendo en los momentos, sobre todo en los momentos antes de su muerte, y cómo eso te afecta. De hecho, se sabe que un animal justo antes de morir, si siente mucho miedo, su cuerpo automáticamente está liberando unas sustancias en su cuerpo de miedo, como de reacción al miedo, cualquier emoción. Uh -huh. Entonces, cuando alguien come carne, está comiendo carne que está infestada de
estas sustancias que cualquier cuerpo de cualquier animal segrega cuando está en una situación de estrés. Y sabemos, en el caso de la salud humana, que cuando una persona está estresada o deprimida, hay sustancias químicas, igual que cuando una persona está feliz, pues tiene más dopamina, más, bueno, o sea, pues sabemos que hay muchas sustancias químicas que son las que regulan y nos indican en qué estado emocional está una persona. Entonces, en los productos de origen animal estamos ingiriendo precisamente las sustancias de miedo, de angustia, de desesperación. Eh, y luego, claro, si te pones a analizarlo, dices, oye, y qué curioso, ¿no? Que en la sociedad actual, bueno, sobre todo en la sociedad occidental, que consume tanta carne y tantos animales, tenemos unos porcentajes tan altos de gente con depresión y con ansiedad. Prácticamente la mitad de los adultos en países occidentales en algún momento ha tomado alguna forma de medicación. Cuando podrías decir, oye, pero si no nos falta nada, ¿no? Y sobre todo en los países Claro, más desarrollados, ¿vale? No te estoy hablando de un país como, no sé, Togo en África, ¿vale? O Burma, donde quizás la gente es más pobre. No, en los países donde no falta nada, objetivamente no les falta nada, la gente está deprimida, triste, se suicida y tiene ansiedad. Seguro que hay más causas para esto, pero bien podría ser que nos estamos alimentando de eso. ansiedad, de la ansiedad que creamos. Les creamos ansiedad a los animales, luego nos los comemos y estamos heredando exactamente lo que les hacemos. Es una justicia, si quieres, ¿no? Universal, el karma, puedes llamarle como quieras, pero está claro que hay una relación ahí. Sí, desde luego que hace muchísimo sentido. Oye, y creo que lo que más me gusta de la revolución vegana es que a diferencia de otros libros, tiene una visión altamente optimista. O sea, plantea que la revolución ya empezó, que no hay manera de pararla y que lo que viene es para mejor. Y eso me encanta. Compártenos un poco de esta visión optimista de que pues ya empezamos. Em, esta idea fue la que realmente encendió la llama para mí de escribir el libro, ¿no? Y también una visión de que el veganismo, quizás esto en el veganismo no se habla tanto, ¿no? Siempre hablamos de liberación animal. Para mí, claro, por supuesto, el veganismo y nuestro objetivo es la liberación animal. Pero yo creo que hay mucho más. Creo que en el fondo, lo que el veganismo propone es la liberación humana, en primer lugar. Es liberarnos a nosotros como humanidad de lo que estamos haciendo, es revolucionar totalmente algo que hemos estado haciendo durante miles de años, ¿vale? Cambiarlo totalmente y liberarnos a nosotros como humanidad y también liberarnos a nosotros a nivel individual. Cada persona de las mentiras que nos han contado, que si la proteína, que si las vacas dan leche, que si las gallinas son tan tontas, que si los huevos, que si los peces no sienten, es realmente es emanciparse, es liberarse. Nosotros como humanos o sea, ya quizás hay gente que diga, no, es que a mí los animales me da igual, pero creo que es importante que la gente entienda que ante todo, quizás ante todo, ¿vale? Y no me avergüenza decir porque pienso que cualquier persona, en primer lugar, es nuestro instinto, ¿no? Nos preocupamos por estar bien nosotros, por nuestra propia supervivencia. Entonces, cualquier persona que se preocupe de sí mismo y de la humanidad, en primer lugar, debe decir, Dios mío, pero estamos viviendo ¿en qué rol estamos? ¿A dónde hemos llegado? Mira lo que estamos haciendo. ¿Queremos ser así? ¿Quiero yo participar de esto? Y entonces el veganismo te propone liberarte de todo, emanciparte, cortar y decir, ya he cambiado. Junto a esta visión, esto ya no es una visión, es una fe, ¿vale? Es una fe y es una fe que intenté en el libro darle una base. El ejemplo del tabaco era una de ellas. También uso ahí el ejemplo de cómo cambia la percepción de la salud humana y de las dietas. Y también hablo del tema de la ecología. Pero finalmente, yo creo que es una sensación que mucha gente vegana tiene. La sensación de que el veganismo solo va a crecer, va a seguir creciendo y es el futuro de la humanidad.
en cierto modo podríamos decir, y yo lo he dicho muchas veces a mucha gente, o viviremos en un mundo vegano o no habrá mundo, ¿vale? En cierto modo, Sí, correcto. se puede decir que es así, ¿vale? Porque sobre todo por el tema climático y sostenibilidad. Claro que hay gente que todavía piensa que no, que quizás podemos colonizar Marte antes de que sea demasiado tarde, o quizás dentro de 30 años alguien va a inventar algo, algún tipo de refrigerador planetario y una vez más la humanidad va a salirse con la suya y va a poner un parche a los problemas, pero no deja de ser un parche. Seguro. El verdadero camino para realmente sobrevivir como humanidad y finalmente liberarnos de este loop, de este falso mito, de esta posición que hemos adoptado de estar, de ser los tiranos del planeta, es el veganismo, es que es la única opción. Además de todo, a mí me pasó nada más hacerme vegano. De repente, claro, empiezo a ver, wow, este es vegano también, qué curiosidad. La doctora de mi hija, oye, también es vegana. Claro, vas por internet y empiezas a descubrir más veganos, más veganos, más veganos. Ahora, es verdad que existe un fenómeno, no sé si tiene nombre de hecho, pero existe un fenómeno que, por ejemplo, cuando tú empiezas, por ejemplo, si empiezas ahora a jugar tenis, nunca jugaste a tenis y de repente te da por ponerte a jugar a tenis, es muy posible que durante los primeros meses de repente descubres que hay mucha gente que juega tenis y de repente ves algo en una película y están jugando a tenis. Es como que de repente, wow, qué casualidad, ¿no? Esto existe. Y además en las redes sociales los algoritmos siempre te alimentan con lo que tú ya tienes. Pero también existen datos objetivos que nos muestran de que el veganismo en los últimos 10 años, sobre todo en los últimos 10 años, no para de crecer y crece cada vez más. Esto lo vemos, en el libro ponía el ejemplo de las búsquedas en Google, que es algo que es como un dato muy objetivo, que puedes ver cómo cada año hay más gente que busca información sobre veganismo. Esto lo vemos en la creación y el consumo de alternativas a la carne, a la leche, a los quesos, etcétera. Lo vemos en el número de gente que se suma a grupos y asociaciones veganas, lo vemos en el número de gente cada vez más que se alista a programas como Veganuari, por ejemplo. Hay muchos parámetros que son objetivos y realmente sí que dices, ostras, cada vez hay más gente vegana. ¿Y lo ves en el pasillo del súper también? Efectivamente, lo ves en el pasillo del súper. Mira, bueno, claro, mi madre quizás, quizás no es, porque las madres siempre, mi madre, ¿no? Siempre tiene ese afán por buscarme las cosas, pero recuerdo a los pocos meses de hacerme vegano que me decía, oye, ¿sabes? Ella también me decía, oye, ¿sabes que lo estoy viendo en todas partes, el tema del veganismo? Porque ella lo vi en un telediario y se ve que lo vio no sé dónde y una amiga le comentó y tal. Ok, entonces, sí, algo subjetivo que nos da la sensación de que de repente vivimos en una burbuja vegana, pero hay muchos datos, afortunadamente, que nos muestran de que el número de veganos en el mundo está creciendo y está creciendo sin parar. Eso es un hecho. Ahora, claro, podríamos decir, bueno, quizás sube el número de veganos, pero bueno, está creciendo, pero bueno, va a crecer un poco más y ya está. Lo que creo es que, como cualquier movimiento revolucionario, cualquier cambio de paradigma, hay muchas teorías que explican cómo se logra un cambio de paradigma, ¿no? La esclavitud en Estados Unidos se abolió gracias a una guerra civil. ¿Vale? El sufragio universal, el sufragio femenino, por ejemplo, requirió muchos años de luchas en distintos países, luchas políticas. Hay varias teorías. Lo que está claro es que en todas las teorías hay un concepto que siempre aparece, es el concepto de masa crítica. Masa crítica. Yo creo que esa es la clave, ¿vale? Sobre todo para entender que, a ver, quizás alguien no piensa, ¿vale? Pero no es una fantasía. O sea, es una fantasía en el sentido de que fantaseamos con un mundo vegano, pero es algo real que está ocurriendo porque cada vez nos estamos acercando a esa masa crítica. La masa crítica puede ser un 10%, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero en mi opinión no está muy lejos del 10% en la sociedad, que es el momento en el cual el cambio y la expansión de una idea se acelera. Y creo que fue Víctor Hugo, ¿no? El que dijo, tiene una frase brillante que dice que no hay nada más poderoso que cuando una idea llega a su momento. Y creo que realmente
el veganismo es una idea que no llega por casualidad, ¿vale? El veganismo, a ver, la idea del respeto a los animales y la empatía hacia el resto de animales no es nueva, empieza desde... En la Biblia hay referencias a los animales, los filósofos griegos, hay ejemplos, ¿vale? En la historia, pero como movimiento revolucionario, como movimiento real que se propone cambiar la realidad, llega ahora, y no es casualidad, porque es ahora cuando la explotación animal es más salvaje, más cruel y más loca, ¿no? Es simplemente una locura, ¿no? Lo que está ocurriendo. Realmente lo que está ocurriendo es una locura. Llevamos 30 y tantos minutos hablando. Durante este tiempo han muerto millones y millones y millones de animales. Es triste pensarlo. Es realmente una locura, es realmente un infierno. Y en este contexto es cuando llega el veganismo, está creciendo. Y además tenemos la cuestión del clima, la crisis climática, que creo que es algo que va a catalizar para que el cambio, para que mucha gente se sume al carro del veganismo. Y está el tema de la percepción de la salud, está el tema de la ética, de los derechos. Y pienso que todo esto nos lleva a una misma conclusión, que el veganismo va a seguir creciendo hasta que llegue a esta masa crítica, acelere el proceso de normalizar lo que es el veganismo y luego, claro, luego pueden pasar varias cosas. Se llegará a una legislación que proteja a los animales, siempre habrá gente que tenga prejuicios con los animales, siempre habrá gente que maltrate animales, me imagino, de la misma forma que ocurre con otras minorías y con otras discriminaciones, pero lo que creo que debe ser el objetivo y lo que debemos tener ahora mismo en mente es la normalización del veganismo, que el veganismo sea la norma. Y pienso que está más cerca de lo que quizás nos puede parecer. Yo en el libro di una previsión que reconozco que fue intuitiva, ¿vale? Dije, entre 5 y 50 años, 5 años ya han pasado, pero 50 años como mucho el veganismo va a ser una norma. Hace 3 meses, Sandra, hace 3 meses descubrí un vídeo, después te lo voy a pasar, un vídeo que me emocionó, no sabes cómo me emocionó. Es un médico activista de la India que explica en un taller, en un congreso de los derechos animales, explica que el mundo vegano va a ser realidad en el año 2024, creo. O sea, ¡Wow! Y daba datos. Él realmente lo explicaba y lo sostenía con gráficos mucho mejor de lo que yo logré hacer. Y lo mirabas y dices, wow. Y claro, ¿está loco este hombre? ¿Se ha tomado una droga? ¿O realmente realmente hay una base? Entonces, bueno, quizás no es en el 2024, quizás no es exactamente dentro de 50 años, pero creo que la dirección está clara. Es lo que la humanidad necesita, es la idea que nos puede salvar, nos puede liberar a nosotros, puede hacer justicia por fin para terminar el infierno que hemos creado para los otros animales, sobre todo los que son explotados, y también los animales salvajes que no son explotados directamente, pero que también sufren las consecuencias de la civilización humana. Y creo que es importante la idea, porque quizás creo que hay mucha gente que quizás no se hizo vegana todavía y lo piensa y lo considera. Honestamente creo que mucha gente cuando ve que hay como un caballo ganador, está la imagen, ¿no? Si hay un caballo ganador yo me subo, ¿no? Bueno, caballo ganador quizás no es una expresión muy vegana que digamos, pero me explico, ¿no? O sea, ves que hay algo que va a tener éxito, que es Sí, claro, el una futuro. tendencia que se está moviendo Pero por es el ahí. futuro, es el futuro. Pienso que todos lo entienden. Las inversiones de capital en empresas de productos veganos no paran de crecer. No es casualidad, no es casualidad. Las mayores empresas de alimentación, casi todas ya han abierto un departamento o una empresa, una filial que se dedica especialmente a eso. Hace poco hubo una empresa, no recuerdo, no es una empresa conocida, pero que dijo incluso que la hamburguesa vegana que venden no sé en qué región, ya se pide más que la hamburguesa de carne de animal. Esa tendencia está ahí. Entonces, lo que hace falta es que más gente se suba, cuanto antes mejor. Oye, y una buena manera de invitarlos a que se sume es leyendo La Revolución Vegana. ¿Se puede conseguir en México, Joseph?
No sé dónde lo conseguiste tú, se puede conseguir online en todas las tiendas, en las principales tiendas de libros online, desde Amazon, Apple Books, Google Books. No sé si en México tienen la Casa del Libro, Sí, que sé que está en España, está en la Casa del Libro, pero solamente online, realmente solamente online. pues ya saben, a buscar la revolución vegana, porque la verdad es que sí, es a diferencia de otros textos que hablan del tema, que de repente te dejan un poco bajoneado y deprimido, este deja muy entusiasmado porque es cosa de sumarse y de que ya falta poco, y la verdad es que deja con muy buen sabor de boca. Oye, Joseph, el tiempo nos está comiendo, pero antes de irme, quisiera que nos cuentes rápidamente de tu blog Vitamina Vegana para que la gente pueda visitarlo y bueno, pues agradecerte la mención que hiciste para Todos Somos Animales en esta recopilación de los 14 podcasts veganos para escuchar. Cuéntanos de cómo hiciste esta recopilación y cuéntanos de Vitamina Vegana. Ok, vitaminavegana.com es el blog que inicié realmente en el tiempo que estaba escribiendo el libro. La verdad es que, no sé, si miras un poco los artículos más antiguos, durante los primeros años escribía muchas divagaciones filosóficas que yo tenía, sí, me las trabajaba, me las pulía, pero eran muchas divagaciones y muchas ideas que yo tenía. Y no publicaba de forma constante y regular como me gustaría, como un buen blog debería hacer. Solamente en los últimos meses, de repente también fue un día que dije, va, no puede ser, tengo este blog y lo quiero potenciar, lo quiero tomar en serio, voy a dejar varios otros proyectos que tengo que ahora mismo no me interesaban tanto y dije, me voy a poner. Entonces, sí, en los últimos meses estoy publicando de forma regular y el enfoque que tengo es de intentar brindar sobre todo herramientas, recursos para potenciar a la comunidad vegana. O sea, hay blogs que quizás hablan de recetas, que me parece genial. Hay blogs que hablan sobre la realidad de la explotación animal o sobre la ética o la filosofía para explicar o sobre lo que está pasando. Me parece genial. Mi enfoque en particular era decir, okay, ¿qué herramientas puedo poner al servicio de la comunidad para fortalecer? Porque te voy a decir una cosa, cuando alguien se suscribe al blog, le mando, bueno, es automático, ¿no? Le mando un mensaje, gracias por suscribirte, y le hago una pregunta. ¿Qué es lo más difícil de hacerte vegano o vegana? ¿No? ¿Dónde está la mayor dificultad? ¿Tú te imaginas cuál es la respuesta más común que la gente me escribe? No tengo Sandra, te idea. ¿Qué pregunto a ti. será? Pues que ¿Qué no se será? les Pues ocurre qué mira, hay gente, comer, hay algo... ¿Qué? que no se les ocurre qué comer, que lo critican los demás, Sí, hay ¿no? gente que me habla de la comida, de que no sabe qué comer, o que él tiene craving de deseos de queso, o que no sabe dónde comer en el trabajo. Hay algunas personas que me hablan de esto, pero la gran mayoría, más de la mitad, me dicen que lo más difícil para ellos es sentirse incomprendido, es sentirse alienado con sus familias, con la gente alrededor. Entonces realmente pienso, ok, esta revolución vegana, hay muchos frentes, hay mucho trabajo por hacer, hay muchos lugares donde podemos contribuir. Puedes hacer un podcast como haces tú y entrevistar y divulgar información, puedes salir a la calle, puedes tener un santuario. Lo que yo pretendo con el blog es proporcionar, es dar un abrazo, si quieres, dar un abrazo y dar un pequeño maletín con algunas herramientas útiles de inspiración, de información, para que la gente vegana se sienta un poco más respaldada, que tenga más herramientas y empoderar un poco a la comunidad vegana. Esa es la idea. Entonces, una de las últimas publicaciones del blog fue una lista de podcasts, que además con Joan, en nuestro podcast, lo habíamos comentado ya hace bastante tiempo, y dije, va, tengo que hacer una lista de podcasts, porque hace varios años, recuerdo que hace 5 o 6 años, cuando yo busqué, veía cosas muy poco constantes. Finalmente, me puse a investigar, descubrí en primer lugar que hay muchos podcasts, hay muchos que no conocía, algunos ya los tenía en el radar, hay muchos que no conocía, entonces me puse a hacer la lista para también animar a la gente a sentirse acompañada, a estar conectada con la comunidad a través de los podcasts. El podcast de Todos Somos Animales, que te voy a decir que las últimas 2 semanas escuché varios capítulos y me encantó, todo lo que he escuchado me ha encantado, de verdad, sinceramente me ha gustado mucho. Pero el podcast de Todos Somos Animales
cuando ya tenía casi listo ya el blog, el post del blog, lo tenía casi preparado y no recuerdo cómo de repente me saltó, por un enlace, me saltó la página de Todos Somos Animales y veo podcast. Digo, esto no lo había visto, vamos a ver qué tal, vamos a ver si publican, si cumplen los criterios. Vale, entonces vi que quería Sandra, 4 temporadas, estamos ya en la cuarta temporada. Vi que es un podcast que está bien hecho, que es serio, que es constante, que es realmente un podcast que me gustaría recomendar a más gente para que lo escuche, que aprenda, que se sienta conectado a la comunidad, y ahí fue, y de hecho lo puse en primer lugar, no porque no hay un ranking, realmente no es que diga el primero es el mejor, el último es el menos malo, pero bueno, me inspiró cariño, dije, va, lo voy a poner ya el primero, que se vea bien, porque, bueno, creo que lo merece. Así que las gracias van para ti por hacer el podcast, por invitarme también y por todo lo que haces, que sé que haces una gran labor. De hecho, he visto también hoy que en Twitter, que incluso hoy también haces una charla en directo en Instagram sobre otros temas, o sea, no solamente hacer el Vamos a podcast. estar conversando con Ronald Leblevici, candidato a escribir la Constitución en Chile, sobre algunos temas jurídicos también, y bueno, pues hacemos un montón de cosas. Como les digo, entre todos, no importa lo que cada quien desarrolle, hacemos un gran equipo por los demás animales, y la verdad es que la labor que haga cada uno suma a favor, y bueno, qué bueno que ahora tenemos más posibilidades tecnológicas para, sin importar la situación, el lugar geográfico donde nos encontremos, reunirnos y poder pues, trabajar por este objetivo que tenemos en común, cada quien desde su trinchera y desde su área de especialidad. Y la verdad es que ha sido un gusto conocerte, Joseph, que no sea la última vez que nos reunimos. Desafortunadamente el tiempo nos come, pero me encanta haber establecido contacto, y por favor, mantenernos al tanto de cómo va avanzando, cuáles son los siguientes planes, porque nos encantaría repetir esta charla muy pronto. Seguro. Estamos en contacto. Muchas gracias. Y ojalá que la próxima vez que hablemos estemos un poco más cerca de nuestro objetivo y estemos más cerca de ese mundo vegano que deseamos. Que así sea. El veganismo es una postura de respeto a los derechos y a la vida de cualquier animal. Vivir de acuerdo con el veganismo nos conduce a un mundo sin explotación animal, y el fin de la explotación animal abre la puerta a un mundo sin explotación ni violencia de ningún tipo. Como dice Joseph en su libro, ser vegano es, entre otras cosas, una declaración de paz y amor al planeta. Yo le agradezco muchísimo al equipo de producción de Radio 13 Digital, al equipo de producción de War Room. Los invito a que nos busquen en nuestro canal de YouTube, nos busquen en nuestro podcast en Spotify, y nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas aquí en Todos Somos Animales, ¿sí? También tú. Muchas gracias a todos.